Hola Zaires, ¿cómo andan? Bueno, todos ustedes saben a esta altura cuál es el parámetro que junto a Gonzalo nos guía a la hora de elegir los títulos que vamos a leer mes a mes hasta fin de año. Tienen que ser clásicos, clásicos de la literatura contemporánea, es decir, clásicos del siglo XX, de la literatura del siglo XX. Y tratamos, para llevar a cabo esa tarea de selección, de ser fieles a nosotros mismos, es decir, a nuestros gustos, a los recuerdos placenteros de lecturas pasadas y también a aquella definición de clásico que Jorge Luis Borges dio en 1952, en aquel ensayito sobre los clásicos, donde decía o escribía: clásico es un libro que las generaciones de los hombres, urgidas por diversas razones, leen con previo fervor y con una misteriosa lealtad. Marguerite Yourcenar, escritora belga, que escribía en francés y que más tarde se nacionalizaría estadounidense, escribió uno de esos libros que desde 1951 los lectores y las lectoras leen con fervor y con lealtad. Ese libro se llama Memorias de Adriano y es el que todos ustedes ya tienen en sus manos. ¿Cómo están, Zaires? ¿Ya tienen el libro de Marguerite Yourcenar en las manos? Bueno, ¿hace falta realmente explicar por qué elegimos a esta escritora? Es indudablemente una de las escritoras fundamentales del siglo XX. Lo interesante es que uno puede pasar a la historia de la literatura por ser muy representativo de la manera en que se hizo la literatura en esa época, o tal vez por ser todo lo contrario. Por ejemplo, si nosotros elegimos Madame Bovary, si hiciéramos un curso sobre el siglo XIX, estaríamos mostrando la culminación, la versión más perfecta de una forma de hacer novelas que era la típica del siglo XIX. Pero con Marguerite Yourcenar no pasa eso, porque es una escritora que se sale totalmente de las corrientes principales del siglo XX. Es decir, no fue surrealista, no fue neorrealista, no tuvo ese espíritu de rebelión juvenil que fue lo que marcó la literatura del siglo XX, desde los surrealistas en los años 20 hasta la literatura de los años 60. No, Marguerite Yourcenar es un bicho raro, pero muy raro, que fue estudiante de griego y latín, como si fuera de otra época, pero en el siglo XX, que buscó una literatura del equilibrio, del sol, de la claridad, en una época que amaba los sueños y las tinieblas y la irracionalidad, que buscó la claridad de estilo, la perfección de estilo, casi como si fuera Flaubert, pero en el siglo XX, y no tuvo escuela, es decir, ustedes pueden encontrar la influencia de escritores como Marcel Proust o James Joyce en todo el siglo XX y después. En cambio, Marguerite Yourcenar es como si todos la hubieran admirado, pero no hubiera tenido discípulos, no hubiera tenido gente que escribiera en su estela. Es decir, que elegimos a esta escritora porque marcó el siglo XX y nos sigue marcando ahora, siendo un meteorito, una estrella fugaz, un bicho raro, una marciana, alguien absolutamente diferente de todo lo que se hizo y se sigue haciendo en literatura. Si bien escribió la versión definitiva de Memorias de Adriano en un par de años, lo cierto es que Marguerite Yourcenar estuvo obsesionada con esta novela durante más de 2 décadas y media. La empezó a escribir apenas cumplido los 20, esas primeras versiones las destruyó, luego la reescribió decenas de veces, leía, corregía, borraba, tiraba. Claro, Yourcenar no solo tuvo que ponerse en la piel de un hombre, eso tal vez no era la dificultad mayor para una escritora de su estatura, pero sí tuvo que superar una dificultad más grande, que era instalarse mental y hasta físicamente en el siglo I de la era cristiana, recrear la atmósfera sensible e intelectual de un tiempo largamente desaparecido, ¿no? Dejarse tomar por el recuerdo y por la voz de un emperador romano en el ocaso de su vida, en su agonía.
Bueno, tuvo la paciencia y tuvo la voluntad para hacerlo, tuvo el talento para hacerlo, y así es como concibió esta obra maestra, Memorias de Adriano. Sobre esta obra maestra hablaremos con ustedes el último sábado de abril. Hasta entonces, Zaires. Memorias de Adriano. Memorias de Adriano, por supuesto, es la obra maestra de Yourcenar y para muchos es el único libro importante que escribió. Yo no estoy de acuerdo. Creo que otros libros como Alexis o el Tratado del Combate Vano o Opus Nigrum son libros maravillosos. Pero es cierto que todo lo que escribió antes de Memorias de Adriano parece una preparación para este libro y todo lo que escribió después parecen notas posteriores. Este es el libro central, este es el libro donde Yourcenar reconstruye la vida del emperador Adriano en el siglo I de nuestra era. En esa época tan singular porque, como dijimos en la carta de introducción, fue la época en la que el mundo occidental, ya no tenía la religión pagana de los antiguos dioses, pero todavía no era cristiano. Es decir, que era la época en la cual los seres humanos se miraban a sí mismos, porque no había nada más. Como diría John Lennon, no hay ni paraíso ni infierno, solamente estamos nosotros acá. Así se sentían los romanos del siglo I. Y esto lo capta muy bien Yourcenar en esta sensualidad de colores y de sensaciones y este hambre de vivir, porque si no hay un cielo, ni un infierno, ni otra vida, entonces más te vale vivir todo lo que puedas acá y ahora. Y esto hace Adriano. Y a mí me gustaría que retengan o que se fijen en este aspecto. Adriano es, bueno, el tipo al cual todo le sale bien, es emperador, es un emperador además exitoso, el imperio romano prospera con él, derrota a sus enemigos y encima de todo encuentra el amor en el joven Antino y pareciera que está a punto de ser algo más que un hombre, pareciera que está por despegar y convertirse en una especie de dios y entonces llega la tragedia. Y no voy a entrar en detalles sobre esa tragedia, pero hay un momento hacia la mitad del libro que me toca mucho, que es muy emocionante para mí, en el cual el que era casi un dios vuelve a ser un ser humano.